私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video y sí, tercer video de Guild Boss de esta semana. Seguramente sacaré otro más el día de mañana con una alternativa quizás un tanto más free to play, por decirlo de alguna forma, pues ya me dijeron, ay, pero ¿y si no tengo Dian? ¿Y si no tengo esto? Bueno, vamos a ver si mañana podemos satisfacer aquellas necesidades de aquellos que no tienen a Viole, por ejemplo, o no sé, Dian de San Valentín. Pero bueno, en lo que compete al video de hoy, vamos a ver la alternativa de monohumanos. Y sí, debo decir que es un tanto pedigüeña en lo que se refiere a dupes, sobre todo, obviamente, de Arturo del Caos. Así que bien, el equipo que vamos a ver es el de Arturo del Caos, Viole, Zanery y Mikasa. No hay mucho que decir al respecto porque este equipo es similar al que hemos utilizado en EINEC. Entonces, sobra decir que acá lo importante es maximizar la cantidad de vida máxima, valga la redundancia, que podemos llegar a tener. Dependerá de los dupes que tengan de Arturo. En este caso yo lo tengo 4 de 6, por lo que aumenta un 12% de todas las estadísticas. Entonces, básicamente, si tuviesen un Arturo 6 de 6, harían un poquito más de puntaje. Si lo tienen 1 de 6, no es que merme tanto, siempre y cuando todo el equipo esté fuleado. Yo creería que 1 de 6 capaz que llega a 21, por ahí 22 con mucha suerte, si tiene una muy buena run. Lo digo esto porque consideremos que al estar con un equipo monohumanos no vamos a poder cumplir las misiones de gigantes, de matar con gigantes. Entonces baja bastante el rendimiento que podría tener incluso un Arturo 1 de 6. Yo creo que 1 de 6 capaz llega a 20k o por ahí, un poquito más. Entonces nos vamos a apoyar en eso, en el tema de la Ultimate. El tema de su pasiva hay que tener un poco de cuidado, sobre todo por la parte de la llamada del caos. Lo que vamos a estar controlando es el hecho de que no cargue constantemente el control del caos en sí, para que de esa forma que le pueda aplicar de vez en cuando desventajas y poder limpiarlas con Zanery. Porque de lo contrario estaremos perdiendo puntos por que Arturo solo se limpie las desventajas, y recuerden que eso no cuenta para los puntos en sí. Zanery, como dije, yo diría que a esta altura tendrían que todo el mundo tener su reliquia, ya que por cada desventaja que eliminemos vamos a aumentar las estadísticas básicas de los aliados humanos hasta un máximo de un 20%, por lo que debemos eliminar 10 desventajas. No es difícil, lo complicado va a ser obviamente sacar 2 cartas de estas de purificar. A ver, una la dan al principio de la partida y la otra tienen que sacar. Digo que no es difícil porque tendría mucha mala suerte si no le saliese aunque sea una más de esas cartas. Cuantas más cartas de Zanery salgan para limpiar, mejor. Recuerden que al igual que en el caso del equipo del Cocytus, solo podemos limpiar en turno 2, 4 y 5. Pero tenemos el turno adicional que sería el turno 6, puesto que ahí no vamos a, como se dice, tener que utilizar alguna habilidad para cambiar los debuffos en buffos. Entonces tendríamos 2, 4, 5, 6 y 7. O sea, en el mejor de los casos podrían tener hasta casi 1500 puntos por limpiar desventajas. Es cierto que hay que tener en cuenta cuando se carga la pasiva del Arturo, así que esa cantidad merma bastante, porque Arturo se va a limpiar 2 veces al menos las desventajas aplicadas. Así que se entiende al punto al que voy, ¿no? Tenemos más chances de limpiar, pero no es que aumenten tanto la cantidad de puntos, como dije antes, que 1500 sería una barbaridad. En términos de equipamiento vamos a ir con, en este caso, con Zanery vida y defensa crítica. Esto más que nada porque a veces el desgraciado de Kela suele pegar crítico, sobre todo con sus ataques de objetivo único, aunque hay que tener en cuenta que si Arturo del Caos ya tiene activada la pasiva, pues no es tan molesto. Pueden llevar la vida defensa normalmente, yo lo hice por si acaso. Caso de Mikasa, vamos a ir con vida, sin más. Mikasa más que nada porque gana bastantes estadísticas, sobre todo con la Ultimate, aunque claramente cuando tenemos la Ultimate ya vamos a fasear. Caso de Viole, vida defensa, y en el caso de Arturito también vida y defensa. Obviamente de los 4 diría yo que es el único que es importante que tenga el set completo, o al menos la línea de ataque de arriba. Cosillas a tener en cuenta, Viole no me voy a detener mucho, ya saben cómo funciona. Y en el caso de Mikasa vamos a aprovechar su Ultimate, independientemente del número de dupes que tenga, porque da un aumento de 50% de estadísticas básicas. Y el tema de su reliquia sí o sí tienen que tenerla, porque permite tener un 10% más de estadísticas básicas por cada humano que esté en el campo y un 15% más de daño
de objetivo único justamente por cada humano. O sea que tendríamos un 60% más de daño atacando con ataque single target. Términos de artefacto, vamos a ir con el set de humanos, de Van y Elaine. Y en cuanto a comida de vida. Cosita a tener en cuenta aquí. Si ustedes consideran que es mejor llevar a Escanor en Arturo, pueden hacerlo. Yo pienso que Mikasa, al tener la ultimate, que aumenta su vida máxima, entonces quizás la gracia de Escanor rinda un poco mejor acá. Y también vamos a ver una alternativa, en caso de que no tenga Mikasa, que yo considero que la alternativa más directa sería utilizar a Elizabeth LR por el tema de su pasiva, que da hasta un 30% de estadísticas básicas. De hecho, la run que he hecho con Elizabeth es casi perfecta, faltó creo que un stack de ella. Pero es bueno tenerlo en cuenta por si acaso no han sacado a Mikasa en la colaboración en la que ha estado. Así que bueno, hecha la introducción, vamos con la partida. Muy bien, vamos entonces con el primer equipo, que sería la alternativa más básica, la más lógica de hecho, que es llevar humanos por completo, aprovechando la pasiva de Mikasa. Y tal como mencioné en la introducción, lo ideal sería intentar no rushear el caos de forma constante, sino hacerlo cada un ciclo de 2 turnos más o menos, para que Arturo en al menos uno de esos turnos pueda recibir desventaja como tal. Acá tuvimos un muy buen inicio, diría yo, porque sacamos otra carta de limpiar de bufos de Zaneri. Recuerden que necesitaríamos al menos 2 para poder stackear toda su reliquia, porque por lo general son 5 desventajas que suele meter Kelak por turno. Lo mínimo serían 4 y lo máximo serían 6. Considerando esto que tiene un área, obviamente, el mínimo de desventajas que podría meter incluso podría ser una, si es que todas las desventajas sean single target y le tira a un solo enemigo. Ya cuando estemos cerca de rushear lo que es el tema del caos de Arturo, que es inevitable a veces, ahí sí pueden descartar las cartas que quieran. Fíjense que acá hay algo muy interesante con Zaneri, que es su carta de sellado. Al igual que ocurría con la postura de plata de la Diana de San Valentín, esto nos permite que Kelak no saque ultimates, o al menos que no las rushee. De esa forma, nos aseguramos de que la mayor cantidad del tiempo que tengamos durante la partida simplemente saque puras desventajas. Obviamente acá tuve bastante suerte porque he sacado sellados de forma constante, pero no siempre va a ser así. De todas formas, si les tira ultimate no pasa nada, no hay ningún problema. No es que la run está F, pero siempre que tengan un sello y que la que no esté full orbes, usen. Muy bien, tengan particular atención siempre el tema del caos de Arturo. Cada 2 turnos más o menos, como dije, vamos a estar haciendo el ciclo de sacar. Es decir, un turno o 2 turnos no va a tener caos, pero el tercero sí. Esa sería como lo óptimo, ¿no? El primer turno no tiene caos, el segundo terminamos de rushearlo para que el tercero lo tenga. Y de vuelta, al siguiente turno no rusheamos tanto. Y después que tenga de vuelta, se entiende, ¿no? La idea es que al menos en un turno, o sea, cada turno de por medio, Arturo pueda recibir desventajas y se la podemos limpiar con Zaneri. Porque si no, es muy complicado cargar su reliquia. Recuerden que el tema de las desventajas es importante. Necesitamos limpiar 10 desventajas con Zaneri para que su reliquia esté al máximo. No es necesario limpiar todo el tiempo también el tema de las desventajas. Obviamente si tenemos la suerte de sacar muchas cartas de Zaneri e ir limpiando, mejor. Pero no es estrictamente necesario. Hay que tener en cuenta que la ultimate de Arturo la vamos a tirar en turno 6. Y esto es más que nada porque vamos a fasear con ultimate de Mikasa. La ultimate de Violet diría que es la menos importante de todas, puesto que al final nos da daño extra, sin más. No es necesaria. Pero la de Mikasa sí, por el aumento de estadísticas básicas que tiene. Además que pega bastante bien. Entonces vamos a tirar ultimate de Arturo en turno 6, para que tenga activo ya cargado el caos para turno 7. Y ese caos va a durar hasta turno 8, que es donde vamos a rematar a Kelak. Muy bien, entonces estamos ahora en turno 6. Acá, si tenemos una carta de Zaneri, que fue la que nos quedó al principio, mejor. Si no podemos limpiar, podrían, si quieren, fasear ahora con bufo de dorado de Viole. Pero yo no recomiendo tanto eso. De hecho, en la partida siguiente que vamos a usar a Elizabeth, ahí me ocurre esto y van a ver qué pasa. Acá simplemente limpiamos y tiramos poder del caos. También aquí depende del nivel de dupe que tengan, porque dependiendo de eso es la cantidad de poder del caos que cargan de vuelta. Si su Arturo está a 1 de 6, obviamente necesitarían quizás más cartas para que cargue caos nuevamente.
Acá tuve mala suerte, por ejemplo, y atacó 2 veces a objetivo único, por lo que no tuvimos desventaja para limpiar luego con el Viole. Así que no es una run estrictamente perfecta. Podría ser mejor, sí, pero no es la mejor run. Obviamente, esta estrategia yo diría que sirve mejor en Arturos dupeados justamente por eso que vimos en el turno 6. Ya cuando tiramos la ultimate tendríamos al Arturo cargado sí o sí. Si tienen con menos dupes, insisto, fíjense bien si conviene rushear ultimates o no. Evalúen cuándo tienen que activar el caos. Lo que sí es seguro es que tienen que tener activo el caos en turno 7 para mantenerlo activo hasta turno 8. Muy bien, estamos ya en este punto de la partida donde podemos finalizar. Fíjense la vida que alcanzan los personajes. Acá alguien podría, como dije, cuestionarme al inicio si valía la pena ponerle el escanor a Mikasa o a Arturo, por temas de daño más que nada. Pero yo digo que acá da un poco igual, porque al final de cuentas no es que necesitemos la vida de Arturo exageradamente alta para hacer daño, porque por efecto del poder del caos y el control del caos hace bastante daño. Pero bueno, ya cada quien con sus cositas. Yo digo, voy a aprovechar el tema del bufeito de vida que se carga y Mikasa cuando activa su ultimate. Entonces es más sencillo hacer eso. Acá fíjense que estoy moviendo las cartas de un lado para otro porque no sabía qué atacar o con qué atacar, mejor dicho. Porque traten de terminar con la mayor vida posible. Ustedes observen que a Viole le falta un cachitín de vida, pero ese cachitín de vida son 100k de vida, 120k de vida o más. Entonces traten de curar siempre que puedan a los personajes. Además recuerden que si ustedes vuelven a rushear lo que es la pasiva de Arturo, que gana el tema de las llamas esas, la llamarada del caos, tiene más vida restante. Entonces si pueden hacer eso de mover cartas y lo que sea para que se vuelva a, entre muchas comillas, cargar la pasiva de Arturo, mejor. Me la pensé, dije bueno, ¿qué tiro? Muevo una más, no lo sé. Pero bueno, ahí está. Tiramos Zaneri para curar un poquito. Tiramos Viole. Y fíjense que simplemente con una carta de plata de Arturo vamos a rematar y finalizar la partida. Es muy raro que Arturo pegue crítico en este punto, pero bueno, hace daño, bueno, ese daño en sí, sin necesidad de ningún crítico. Y bien, hemos sacado, como verán, casi 24.000 puntos. Podría ser mejor la partida, como digo, dependiendo de el tema de la vida máxima, sobre todo, que quizás se nos complicó un poquito ahí, de las desventajas que nos faltó limpiar en el último turno. Pero bueno, está bien para hacer un Arturo que no está 6 de 6, básicamente. Vamos entonces con la siguiente alternativa, que sería el mismo equipo, solo que en lugar de Mikasa vamos a tener a Elizabeth. Acá el tema para limpiar sería más fácil, porque tenemos 2 cartas para limpiar, que son las de Zaneri y Elizabeth. Pero denle prioridad primero a Zaneri para limpiar y luego a Elizabeth. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar el estaqueo de la reliquia de Zaneri. Recuerden que Zaneri solamente puede rankear su reliquia o estaquear su reliquia si limpia ella. Si limpia Elizabeth no se va a estaquear nada. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Por lo demás la estrategia es más o menos similar. Tenemos que tratar de que Arturo no rushee caos constantemente. Al tener un personaje menos de humanos no es tan difícil, mejor dicho, es más fácil controlar eso de que rushee o no rushee caos. Pero el problema es que al ser Elizabeth LR vamos a tener cierta preponderancia o cierta tendencia a estar rusheando ultimates de forma constante. Por lo que, como recordarán, la pasiva de Arturo del Caos se carga moviendo y llenando orbes de humanos. Si nosotros estamos cargando ultimates de forma constante, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener espacio para poder activar el poder del caos de nuevo. Mejor dicho, el control del caos. Entonces, yo diría que acá es incluso más complicado que con el equipo anterior. Porque al estar constantemente sacando ultimates gracias a Eli, es bastante más difícil llevar a cabo la estrategia de rushear caos, pasear caos. A ver, de todas formas no es estrictamente necesario que todo el tiempo esté rusheando caos, también hay que decirlo. Esto lo digo más que nada porque al final conviene que tengan un tanque, que sería Arturo, para que Kelak redireccione todo el daño hacia él. Si por esas casualidades pasa que en algún turno no llegan a sacar toda la pasiva de Arturo del Caos y no se activa su taunt, o sea su burla, no va a pasar nada. ¿Va a hacerle daño a otro personaje? Sí, pero no es que ya está la partida perdida ni nada por el estilo. Simplemente va a pasar que quizás haya algún personaje que no recupera tanta vida y eso, pero como tenemos a Elizabeth tampoco es tanto problema. Muy bien. En este caso fíjense que ya me he quedado sin cartas. Bueno, tengo una carta más para limpiar, que es la carta de Eli.
Así que puedo limpiar con ella, pero me va a suceder aquí, en el turno siguiente, que no voy a tener más cartas para limpiar. De paso revisamos un poco lo que es la pasiva de Elizabeth. En este caso me veo obligado a tirar la ultimate para terminar, o por lo menos intentar terminar cargar su pasiva, porque no me han salido más cartas de Elizabeth. Entonces es como medio contrarreloj el asunto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ahora, por ejemplo, no he podido rushear ninguna... no puedo rushear nada de la pasiva de Arturo. Quiere decir que en el turno siguiente va a perder el caos. O sea, el siguiente turno va a ser el último que tiene control del caos. Esto quiere decir que si no tiro la ultimate ahora de Arturo, lo que va a pasar es que en el siguiente turno la ultimate no va a pegar nada porque no va a tener el control de caos activo. Entonces, en esta situación, lo mejor que podrían hacer es terminar en este turno la primera fase. Y ya luego rematar en el siguiente. Que ahí terminaría un turnito más rápido. No es lo óptimo, no es lo mejor, pero consideren el hecho de que están llevando a Elizabeth. Y como dije, Elizabeth es muy anti-Arturo, por decirlo así. No combina muy bien. Más allá del hecho, como dije, del tema de su aumento de estadísticas básicas en sí. Entonces eso termina generando un problema, ¿no? Pero bueno, como digo, es un poco complicado. Ahora, la cuestión es que ahora que lo recuerdo, no faseo con Arturo, no llego a matar a Kelag. Tampoco es tanto problema. La diferencia va a ser es que en este turno que viene ahora no nos va a meter ninguna desventaja. Porque tenemos la inmunidad, activa. ¿Cuál es el problema que podríamos tener acá también? El hecho de que quizás Kelag podría romper la barrera de Zanneri. Si rompe la barrera de Zanneri, lo que va a ocurrir obviamente es que vamos a perder ese 25% de estadísticas extra relacionadas con la vida. Si no pasa eso, como en este caso, no ocurre nada, simplemente pueden seguir adelante. Acá, por ejemplo, vamos a pasar con turno de Viole, con ultimate, de Viole, y vamos a tirar cartas para stackear un poquito más la pasiva de Arturo del Caos. Bien, estamos en turno 8 otra vez. Como dije, la diferencia acá radica en eso, de que no tenemos tanto daño como con mi casa, ni tampoco vamos a tener tanta vida restante. Salvo a Arturo, que obviamente siempre se salva. Y en este caso recuerden que a Arturo les voy a estar llevando con Link de Escanor. Por lo tanto va a tener bastante más vida máxima que en la anterior. ¿Ves? Fíjense que tiene casi 3,6 millones de vida. Es una locura. Pero bueno, como digo, con mi casa a lo mejor ese Arturo tenía más vida. No lo sé, no sabría decirles. Acá simplemente ustedes pueden decir cómo terminar. La verdad, da un poco igual. Si les falta stackear alguna parte de Elizabeth, háganlo. O sea, alguna parte de la pasiva. Creo que al final sí estaba full stacks. Entonces no hay problema, se termina bien. Como digo, faltó una línea por limpiar. Así que la partida podría haber sido mejor. Pero yo creo que es una alternativa viable llevar a Elizabeth si no tienen mi casa. Digo, para aquellas personas que tienen Arturo dupeado y dicen, no tengo mi casa, no puedo usar el equipo. No es así. Pueden usar esta alternativa y la verdad que va bastante bien. Así que bueno, este será entonces el equipo Arturo con Elizabeth LR y sacamos casi 23.000 puntos, que está muy bien. Pero insisto, la alternativa sigue siendo mejor la de Coquitos en caso de que tengan un equipo free to play de esta forma. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les sea útil. Bueno, free to play dije, no, mentira, porque el otro está dupeado, pero se entiende, ¿no? Mañana vamos a ir con el equipo free to play que tanto me están pidiendo y van a ver la diferencia de puntos. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.